Volvemos a la península ibérica. Ahora Joseba Gaña va a hablar del caso portugués. Joseba Gaña, quizás muchos ya le conozcáis, fue ganador del premio Rafael Manzano en el año 2017 y es otro de los grandes maestros de la nueva arquitectura tradicional. Muchas gracias, Alejandro. Voy a intentar hablar un español que no sea muy malo. Antes de más, agradecer la organización de este encuentro, este seminario. Son siempre muy buenos, se aprende muchísimo aquí con charlas muy especiales que raramente se ve en otros lugares, con gente que viene de todo el mundo, muy bueno. Bien, yo empiezo por referir también lo que pienso en relación al uso del termo vernacular, como ha dicho Robert Adam. Bien, para mí no hay dudas. Hay además una definición que ustedes en España tienen muy buena, que es la definición que Carlos Flores nos da en su magnífica obra sobre la arquitectura popular en España, que es un recorrido de 24 puntos que define con grande precisión qué es lo que es la arquitectura vernácula, lo que es la construcción vernácula. Bien, yo a este propósito tengo por hábito contar una historia que algunos de ustedes probablemente ya conocen, que cerca de 35, 36 años, cuando empecé mi carrera como arquitecto, conocí un pastor, se dice pastor, ¿no? Un pastor en Alentejo, un hombre de una pureza enorme, analfabeto, que cuando me conoció me preguntó qué hacía yo. Yo le dije, bien, soy arquitecto. Me miró, sabía que no sabía qué era eso, un arquitecto. Bien, y como percibí que no sabía, le expliqué, diseño casas. Pues se quedó un poco más espantado todavía, porque necesitamos nosotros de alguien que nos diseñe nuestras casas. Pues, y para mí esta es la mejor definición que conozco de arquitectura vernácula. Y bien, empezando, voy a hablar ahora de cómo el vernáculo influenció la arquitectura portuguesa en los tiempos modernos, digamos, ¿no? En la modernidad. ¿Y esto funciona como? Así, ¿no? ¿Cómo es esto? Perdona. Así. Y empiezo por explicar que al final bien, en la segunda mitad del siglo XIX en Portugal, pues vivíamos en un contexto del periodo romántico, del periodo muy ecléctico en la arquitectura, también más por el fin del siglo XIX, pues una crisis política profunda que se vía principalmente en muchas cosas, pero se culminó con una cuestión muy importante en esa época, la cuestión del mapa cor-de-rosa, que en el fondo fue una disputa con los ingleses por regiones, grandes territorios en África. Pues había una intención de la corona portuguesa de que eso sería su territorio. Hubo una gran disputa con Inglaterra que acabamos de perder, nosotros portugueses, y eso generó en la población en general en Portugal un sentimiento nacionalista muy fuerte. En ese tiempo esto era nuestro rey, Don Carlos, nuestro último rey. Bien, último no precisamente, porque el último es su hijo, que reinó durante 2 años después de ser muerto. Bien, está aquí un cartoon
de esa cuestión del ultimato, ¿no? que fue muy popular en esa época. Bien, como decía, generó un sentimiento nacionalista muy fuerte. Y bien, lo que pasaba en esa época en la arquitectura era algo muy influenciado por los arquitectos que estudiaban en Francia, en les Beaux-Arts, las escuelas de Beaux-Arts, y que producían arquitecturas de fuerte influencia clásica, clasicizante, ¿no? Aquí tenemos Ventura Terra, que ha diseñado también este pabellón por la Exposición Universal de París en 1900. Ventura Terra diseñó muchos edificios en Portugal, en Lisboa. Un otro muy conocido que es José Luis Monteiro, esta es la sede del municipio de Lisboa, como se ve, profundamente clásico, ¿no? También ya una tentativa de incorporar elementos nacionalistas, algo que remetese para la historia, ¿no? de Portugal. Y había digamos, una intención de incorporar elementos del llamado estilo manuelino, bien que es un tardogótico, que su nombre manuelino deriva del nombre del rey Manuel I, que reinó durante una época importante de las descubiertas y que produjo elementos ornamentales relacionados con las navegaciones, ¿no? Cosas muy particulares. Y bien, se produjeron edificios realmente fantásticos. Aquí está el techo del salón donde el rey esperaba por el tren en esta estación. Se ve que hay una influencia bastante grande de estos estilos de manuelino y tal. Y bien, un otro arquitecto, North Junior, que produjo también muchos edificios en Lisboa, otra vez José Luis Monteiro. Se ve que son estilos con influencia, son edificios con influencia de Beaux-Arts. Y también en la producción de otro tipo de casas, más palacios para gente bien más abastada, como este, por ejemplo, en Cascais, que incorpora también esos elementos tardogóticos, neomanuelinos, como se ve aquí. Todo esto es lo que se hacía al final del siglo XIX en Portugal. Era lo dominante, la producción de la arquitectura la más importante, digamos, era un poco esto, resumidamente, claro, ¿no? Y bien, este movimiento de contestación, de nacionalismo, etcétera, tuve un personaje particularmente importante, Ramalho Ortigão, un hombre de cultura de esa época, escritor, que, digamos, hubo lo que llamamos las conferencias del casino, en que generó, que marcó todo un contexto cultural de esta gente que tenía este sentimiento muy profundamente nacionalista, ¿no? Ramalho Ortigão, en estas conferencias, habló por la primera vez de algo en arquitectura que intentó dar un ejemplo de lo que consideraba la buena arquitectura, la que podía ser ejemplo, modelo para lo que consideraba verdaderamente, genuinamente portugués. Y que no era esto que se hacía, porque consideraban que esto neomanuelino no reflejaba bien lo que era este sentimiento nacional, de lo que era genuinamente portugués, para usar el termo que está ahora de moda, no era una cosa bien identitaria, digamos. Bien, mucha gente que participaba en esas conferencias, en esa
movimiento, digamos, como Alexandre Recolasso, gente de cultura, ¿no? Un otro escritor, Afonso Lopes Vieira, José Régio, columbano, un importante pintor. E aqui está a casa que Ramalho Ortigão apresentou como um exemplo do que seria uma arquitetura genuinamente portuguesa. É a casa do Conde de Arnoso, em Cascais também. O Conde de Arnoso era o secretário do rei Dom Carlos. E bem se vê aqui que é uma casa que incorpora já alguns elementos mais da arquitectura vernácula, não? Uma simplicidade, o uso de elementos nestas arcadas, las tejas, etc., pois são coisas muito mais sencillas. É uma arquitectura de um volume onde os huecos são já mais reduzidos, não? Então, se vê claramente uma diferença entre os outros exemplos que eu vos apresentei primeiro. E bem, de aqui ressalta um personagem importantíssimo que é Raulino. Raulino foi um arquitecto que estudou em França e na Alemanha com Albert Schaupt e que teve contato com esse movimento de Arts and Crafts também. E foi, digamos que, um seguidor dessa filosofia, dessa forma de estar na arquitetura em Portugal durante, digamos, principalmente a primeira metade do século XX, e que teve uma obra importantíssima, não só na produção de edifícios, projetos de edifícios, mas também em escenários, obra gráfica, uma série de outras coisas. Escreveu muchísimo também, livros importantíssimos que marcaram muito também a época. E aqui está a alternativa que Raulino desenhou para o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Paris. Vimos lá de Ventura Terra, vemos esta hora, e se pode mirar como há tantas diferenças, não? A incorporação aqui de elementos que são, segundo este movimento, já mais genuinamente portugueses. Bem, algumas frases que retirei, que são, digamos, mais significativas do pensamento de Raulino e também de uma senhora que ha hecho uma tesis doctoral em filosofia sobre Raulino, que é Irene Ribeiro. Bem, aqui está uma outra imagem do pavilhão de Portugal, a incorporação de azulejos, bem, coisas que são... Aqui há uma inspiração também em um monumento que é o Palácio Nacional de Sintra, que é muito icónico para os românticos e para esse período nacionalista do final do século XIX, é muito significante e é, de facto, um edifício extraordinário, não? E aqui vamos a recorrer a algumas das principais obras de Lino, como este em Estoril. Se ve claramente a incorporação de elementos vernáculos aqui, não? São composições muito sencillas, mas muito bellas, en mi entender, claro, creo que es un sentimiento generalizado, ¿no? Y Lino, pues, diseñaba todo, azulejos, carpinterías, herrajes, todo, dibujaba todo, tenía una noción de obra total. El arquitecto tenía que diseñar todo, incluso casi siempre el mobiliario también. Aquí en otra casa muy conocida, hace parte de los postales turísticos de Cascais, casi siempre, la casa de Santa María en Cascais, una otra imagen. Vemos siempre que al interior también una preocupación del uso de cosas que son marcadamente bien de nuestra tradición en Portugal, ¿no? Algunos de los dibujos que hacía, como se ve, dibujaba todo.
Una otra casa muy conocida, la Casa dos Patudos, en Alpiarsa, en el centro de Portugal. Se ve claramente la incorporación de los elementos vernáculos en su arquitectura. Aquí algunas imágenes del interior. Una casa que está ya desaparecida en Lisboa. Una pequeñita casa muy bella al norte de Sintra, en la costa, as Anhas do Mar. Una otra completamente diferente también en Sintra, la Casa dos Penedos, que é hecho por la familia Ribeiro Ferreira. Se ve una adaptación. Lino tenía una preocupación enorme con la buena implantación de la casa en el lugar, ¿no? La adaptación, la incorporación, la adaptación al terreno, a la geografía, a la morfología. Y aquí algunas imágenes del interior. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde cogía ya el movimiento modernista al mismo tiempo, ¿no? Nuevamente algunos dibujos. Aquí una de sus obras que nos es bastante familiar, algunos de nosotros, porque tuvimos aquí una escuela de verano de Intbau en 2018, que fue muy buena. Esta casa, que ahora es un pequeñito hotel, pues fue dibujada por Raul Lino como para ser parte del conjunto de los edificios de la estación terminal de trenes en Beirã, Marvão, en el ramal ferroviario que ya no funciona, de Cáceres. Otras cosas de Lino en São Pedro de Moel, el centro de Portugal, por ejemplo. Por fin, la casa donde vivía en Lisboa, donde tenía su oficio, su atelier. Hay un sobrino nieto, creo, que continúa trabajando aquí, hace unas maquetas fantásticas. Y bien, la noción de arte total que Lino tenía, como se ve, son dibujos de Lino que proyectaba todo, los interiores, mobiliario, un poco de todo, siempre con una inspiración en lo que era portugués, como esta silla, por ejemplo. Azulejos, pintura mural. Llegaba hasta el punto de dibujar los platos, los servicios para comer y tal, por ahí fuera. Bien, algunos de los dos más importantes libros de Lino, que marcaron mucho y que generaron muchas polémicas con los modernistas, pues Lino fue vilipendiado por los modernistas, no lo consideraban. Bien, no tenemos tiempo para hablar mucho más de eso, pero daría toda una otra charla, ¿no? Además de Lino, en ese tiempo, la mitad del siglo XX, pues el gobierno de entonces, llamado Estado Novo, el gobierno de Salazar, digámoslo así, para facilitar, tenía una política que fue muy, digamos, más la persona que más contribuyó para desarrollar esa política fue António Ferro, y había una tentativa ahí de producir un tipo de arquitectura que remetiese para el mundo rural, tentar transmitir valores que estaban muy asociados al mundo rural, de sencillez, de honradez, de cosas bien muy sencillas, ¿no? Pues esto dio una arquitectura que, bien, yo pienso que es una arquitectura un poco falsa, que decir, hay en la medida que
bien, es un poco rígida. No hay aquí ese amor que la arquitectura vernácula siempre tiene. Hay una cosa un poco más dura, ¿no? No está tan sentida, pero fue una arquitectura que marcó muchísimo el siglo XX en Portugal. Lino produjo también edificios públicos, como por ejemplo estas escuelas para los chicos, un poco por todo el país. Hubo en esa época un plan, los llamado Plano Centenario, de construir escuelas primarias por todo el país, que son edificios muy bien hechos, muy bien construidos, y que dieron origen a bien, una serie de escuelas como estas, ¿no? Y también en el urbano vemos que hay una influencia clara de elementos que pueden remeter para algo de vernáculo también, a algunas influencias que se vean aquí. En el urbanismo también hay una producción de barrios para alojar gente, aquí por ejemplo, funcionarios superiores del Estado, jueces, médicos, ingenieros, etcétera, que trabajaban en instituciones del Estado y que tenían aquí sus viviendas, ¿no? Y también un programa de habitación más para las clases más desfavorecidas, digamos. Una otra pareja de arquitectos que trabajó en esa época, que fue bastante importante en esa época, son los hermanos Rebelo de Andrade. Produjeron varias cosas, aquí algunas bastante conocidas, la iglesia de Parede, donde vivo yo, un museo que muchos de ustedes conocerán en Lisboa, que es el Museo de Arte Antigua. Y bien, después tenemos un momento en que se produjo un inquérito a la arquitectura popular portuguesa, que fue encomendado por el Estado portugués, por Salazar, a un grupo de arquitectos, y que intentaba de mostrar lo que era la arquitectura popular de Portugal, y que fue una obra extraordinaria, muy bien hecha, y que a mí me sirve muchísimo para mi trabajo, todavía. Y que, bien, tiene muchísimas cosas, hay un recorrido por todo el país con análisis, fotos, dibujos, una cosa absolutamente fantástica. Y bien, uno de los responsables por ese trabajo, no fue el principal, pero uno de los responsables fue también Fernando Távora. Fernando Távora fue uno de los arquitectos que fundó con Carlos Ramos la Escuela de Porto. Fernando Távora tenía una filosofía, tenía una idea por la arquitectura de una conciliación entre lo moderno y la tradición. Fue una tentativa de hacer algo, digamos, le llaman regionalismo crítico, pues algo que incorpora cosas locales, vernáculas de la región, de las tradiciones locales, pero con una actitud de dibujo que es más característica del movimiento moderno. Aquí vemos una de sus obras, aquí está un añadido que he hecho al edificio antiguo, que fue restaurado por él también, en Guimarães, una otra casa suya. Otras, aquí uno que todos conocen, que en sus primeros tiempos, pues en esta escuela incorporaba todavía cosas que podían remeter para algo de vernáculo, tienen que ver con una preocupación con el lugar, con el contexto, con una correcta implantación en el lugar. Bien, no es exactamente su actitud hoy, pero esto era en el principio de su trabajo. Y después pasamos a una otra época de la posmodernidad, donde destaco, como ya no tengo mucho tiempo, tengo que andar rápido, destaco algunos arquitectos que influenciaron más tal vez la ciudad, como Luis Cunha o Tomás Taveira.
Llegamos a un momento que llamamos nosotros de Urban Renaissance o nueva arquitectura tradicional, y que en Portugal, juntamente con una atención muy particular a volver a los centros históricos, a recuperar los centros históricos, una preocupación con la ciudad tradicional, pues incorporó algunos arquitectos, pocos arquitectos, como los que veréis dentro de momentos, que son ganadores del Premio Manzano este año, que están aquí conosco, Alberto Castro Nunes y António Maria Braga. O también José Cornélio da Silva, que ha hecho algunas obras también. Aquí una que he hecho conmigo. Un otro menos conocido, Tiago Bradel. Y por provocación, pues la pongo aquí, una obra que Sotomora ha hecho muy recientemente. Algunos dicen que se equivocó, pues no sé. Lo que es cierto es que es, desde el punto de vista de restauro, de reconstrucción, de actitud en este trabajo, pues por mí está perfecto, está muy bien hecho. Es una obra de Sotomora en Alentejo. Y por fin, muy rápidamente, un recorrido sobre mi propio trabajo, algunos de los trabajos que tengo hecho a lo largo del tiempo, un poco por todo el país, algunos ustedes ya conocerán, en Sines, Alentejo, también en Alentejo, más cerca de Elvas. El uso de los materiales tradicionales, las soluciones constructivas tradicionales, mucho de vernáculo aquí. Una otra en Alentejo también, un complejo agroindustrial con habitaciones también. Yo paso rápido, me disculpen, pero yo ultrapasé ya mucho mi tiempo. Y por fin pongo aquí este, que es uno de los más recientes, porque aquí he hecho una experiencia, nunca lo había hecho, es una cosa turística, pero que está un poco espallada por el territorio. Es una finca que tiene varias casas turísticas y una principal que está aquí, donde está el restaurante, la recepción, etc. Y aquí lo que he hecho de nuevo fue pedir a los albañiles que hiciesen ellos algunas de las cosas sin que les dijese lo que hacer. Hacen ustedes como quieran. Algunas cosas, no todas. Y pueden producir cosas fantásticas, como por ejemplo estas grillas aquí o estas chimeneas. No las dibujé, están aquí. Esto es vernáculo, ¿no? Cosas así. Algunas, claro que las casas son proyectadas por mí, pero después hay incorporación de cosas como estas chimeneas o algunos detalles. No se ve muy bien, pero hay aquí un pequeñito colunelo que han hecho en granito, que es muy bonito. Aprovechamiento de materiales que estaban allí. En los marcos de las ventanas, etc. Aquí las chimeneas son de ellos también. Esta fuente es de ellos, no la dibujé. Fueron ellos que la hicieron, los albañiles. El uso de los materiales locales, estos mosaicos hidráulicos que ahora están de moda otra vez. Y eso es bueno, porque es un material muy tradicional, muy bueno. Y pronto, voy a terminar muy rápido, pero tengo que referir este libro porque es el libro que ha sido escrito por mi maestro, que está aquí también, Javier Zenacatzelaya, que
yo tuve el honor de que escribiese un libro sobre mi trabajo y hace aquí en este libro un artículo sobre la arquitectura portuguesa más reciente, que lo mejor artículo que encontraréis sobre este tema, no hay duda, no estoy exagerando, es verdaderamente fantástico. Y termino con el ex libris de Raulino y su frase preferida. Muchas gracias.